Bienvenidos a una nueva edición de Líderes en Acción. Hoy vamos a hablar con un referente del fútbol argentino que tuvo sus inicios en Córdoba, pero también trascendió a nivel internacional. Jugó en Italia, tuvo un pequeño paso por Suiza y se consagró ya definitivamente en Buenos Aires, en Vélez Sarsfield. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Víctor Hugo Sotomayor. Víctor, un gusto después de tanto tiempo reencontrarte. Bueno, el gusto es para mí, gracias por llamar y de poder salir al aire para toda la gente ahí de la zona. Tengo unos recuerdos maravillosos, sobre todo con vos, Víctor, porque nos une, siempre nos unió el fútbol y seguramente te acordarás cuando entrenábamos en divisiones inferiores en Racing de Córdoba. Y el señor Víctor Curvino yo creo que estaba ahí con Messi en esa época. Y por esas cosas, un zurdo increíble, tenía una zurda impresionante. Esos jugadores talentosos, esos 10 que al estilo Riquelme. Y que hemos compartido vestuario, hemos compartido canchas, y bueno, y por esas cosas del fútbol que siempre pasan, o no sé por qué, no llegó a primera división. Siempre digo que siempre llegan los menos talentosos como yo, y los talentosos hay veces que quedan en el camino. Así que es una alegría enorme poder estar con vos, Víctor. Qué lindos momentos compartidos, vos de tan chico arrancando las inferiores en Racing, de la mano de René Gorreta, una persona que yo siempre digo, siempre la destaco, que en Racing ha hecho muchísimo, que lo ha llevado a Racing quizás en las inferiores a años gloriosos, y vos fuiste uno de los pilares en la 68, me acuerdo muy bien, siempre jugábamos después de ustedes, muchas veces los pude ver jugar. Vos hiciste un lindo trabajo, sé que René estuvo muy cerca tuyo, te acompañó siempre, te apoyó mucho, eras una de las cartas importantes para el futuro de Racing, lo lograste, llegaste a ser un jugador importante para Racing, pero ahí no quedó, sino que trascendiste mucho más allá. Contame tus inicios primero para que la gente sepa en Racing de Córdoba. Y a Racing llego a los 12 años y bueno, hicimos toda la etapa formativa hasta llegar a primera división. Creo que en esa época Racing era lo mejor que había en divisiones inferiores en Córdoba, y comandado por un grande en esa época. Hoy sería un coordinador, en esa época eran delegados. Y René Gorreta era el coordinador de ese momento en Racing de Córdoba, y de hecho, bueno, siempre la academia se nutría de jugadores inferiores, era mucho más fácil llegar a primera división, y después, bueno, eran vendidos al exterior, porque esa era un poco la política del club, ¿no? Era un club que siempre sacaba jóvenes promesas y económicamente le servía a la institución. Así que, como bien decías vos, Víctor, creo que René nos marcó un poco a todos en esa etapa formativa, donde la adolescencia, por ahí yo siempre digo que por ahí con mi viejo yo no tenía mucho diálogo, y todas las cosas que uno iba experimentando en esa época, René Gorreta cualquier duda te las evacuaba, y consejados permanentes, y bueno, y te fue formando como ser humano, más allá que te fue formando también como futbolista, y que te sirve para la vida de hoy. Así que creo que todos los que hemos pasado en esa época por René Gorreta, creo que nos dejó algo muy lindo en la etapa, sobre todo de la formación, ¿no? Como ser humano. Exactamente. Después llego a primera división, a los 18 años debuto en primera, y después hago banco un año, y después me toca la titularidad junto a Pascual Noriega, hacemos dupla central. ¿Qué dupla, por Dios? No raspaban nada ustedes dos, ¿no? Era brava, esa dupla era brava. Y a mí me tocó compartir ese final ya de esa gran camada de Racing de Córdoba, ese equipo glorioso que marcó una historia, una época en el club, ¿no? De Ramos, del Mul, Noriega, de Vivanco, de Latilio Yola, de Amuchastegui, y me tocó compartir compartir y aprender muchas cosas de ese grupo, y la verdad que me sirvieron después para la otra etapa mía, que es la de mantenerse en primera división. Me sirvió muchísimo,
Y después hago un pase, me venden directamente a Italia. Estoy casi 3 años en Italia, en el Hellas Verona. Y después me prestan a Suiza, donde pasé 8 meses. Y después me vuelvo a Argentina, a Vélez Sarsfield, donde prácticamente ahí marcamos una historia linda en el club, en Vélez, y prácticamente logramos todos los títulos. Y después los últimos 3 años de mi carrera fueron en Talleres de Córdoba. Así que ahí ya dije, basta, hasta acá llegué, hasta acá da mi cuerpo. Así que, pero fue una carrera muy linda, donde no me reprocho nada. Tuve un fugaz paso por la selección también, y bueno, yo creo que por ahí pienso que el fútbol me dio demasiadas cosas. Así que, pero no reniego nada, y la verdad que fue algo, mi historia futbolística fue algo muy linda. Sí, sí, Víctor, pero no te arregló nada el fútbol. La verdad que lo que hiciste vos, más allá de ser una carrera excelente, transmitiste mucho valor en lo personal también, para todo lo que te acompañamos, te seguimos la carrera. Pues yo tengo muchos recuerdos muy lindos, Víctor, en tu carrera. Yo, por ejemplo, hablamos un poquito de Racing, con lo que fue las inferiores, que llegaste a primera y tuviste ese salto, creo que fue en el año 89-90, a Italia, al Verona. Y en Verona hiciste cosas muy importantes, yo recuerdo, y se me pone un poco la piel de gallina porque lo viví muy de cerca, porque yo estaba también en Italia, estaba muy cerquita de Palermo, en Sicilia, así que te veía todos los domingos jugar. Yo jugaba, por supuesto, en una categoría mucho más inferior que a la que jugabas vos, que vos en la Serie A. Yo jugaba, por decir, en el Federal, en Italia, pero te veía siempre y te seguía. Y hubo un partido que te marcó muchísimo y creo que ha quedado en la historia, que fue ese partido que jugaste con el Milan, que era el campeonato para el Milan o para el Nápoles, se definía justamente en la última fecha, y ustedes estaban por el tema de salvarse del descenso, o sea que se jugaban cosas muy importantes, y tuviste, bueno, eso que tienen los que son un poquito tocados con la varita, que hiciste un gol espectacular al Milan, nada más y nada menos del Milan, de Costa Curta, recuerdo de Baresi, de Maldini, estaban los 3 holandeses, Rijkaard, Gullit, Van Basten, y te tocó jugar ese partido, lo hiciste con hiciste un partido espectacular, hiciste un gol de cabeza que la clavaste al ángulo. Me parece que esas son cosas que te quedan para toda la vida y que han marcado un poco la historia del Verona y en este caso del Milan, ¿no? También, que lo tiraste abajo. Sí, siempre digo yo que lo mío fue algo mágico, de pasar porque no era muy común de esa época pasar de un equipo del interior como de Racing de Córdoba directamente al fútbol italiano. Y un defensor, Víctor. Y un defensor, con más razón todavía, porque los italianos siempre buscan los delanteros en esa época, sobre todo. Sí, correcto, Víctor, porque convengamos que Italia es la cuna de los defensores. Totalmente. Y sacar un defensor de acá y venderlo, la verdad que hay que ser Copperfield. Bueno, en esa época estaba Mario Espirópulos y él podía hacer esas cosas, así que era... Pero bueno, llego a Italia, y imagínate, había viajado solo una vez en avión y era todo nuevo, otra cultura, si bien los tanos son muy parecidos. Estamos hablando del año 89-90, donde prácticamente en mi casa no teníamos teléfono. Hoy toda esa distancia que había en esa época hoy está cortada por todo este proceso, toda esta cosa de la tecnología, ¿no? De las comunicaciones. Hoy sería apretar un botón y prácticamente estás en tu casa, no extrañas nada. Pero en esa época no había nada. Era a mi novia escribirle carta, que era mi novia, hoy es mi señora, hace 30 años que estamos casados. Y la verdad que fue una historia muy linda, y de hecho, bueno, como contabas vos, nosotros estábamos peleando el descenso, y la última fecha teníamos que ganar al Milan para lograr un partido de desempate, y el Milan venía con toda la banda esa revolucionaria, con Arrigo Sacchi a la cabeza, donde estaba ganando todo, y por otro lado el otro que podía salir campeón era el Napoli de Diego Maradona, en los últimos años de Diego ahí. Y bueno, son esas cosas que quedas marcado en la historia del club también. Exacto. En mi caso en Verona, porque me toca, le ganamos al Milan, sale campeón el Napoli de Diego. ¿Te llamó y Diego? Me toca hacer un gol. ¿Te llamó Diego para agradecerte? Después lo veo en la selección y me lo agradece. Y la verdad que fue algo muy lindo. Así que, y la verdad que nos fue bien, y fue un partido histórico para el club también, porque yo voy siempre a Verona y han hecho un museo
y más allá de que ese año nos fuimos al descenso, y lo destacable fue el partido ese contra el Milan, y aparece el gol mío, entonces queda marcado el apellido Sotomayor, así que eso es algo muy lindo y lo compartíamos con mis hijos. La verdad que fue un momento muy lindo de mi carrera. Y ganarle con ese frentazo a esos lungos, porque eran todos altos, estaba, como decimos bien, estaba Van Basten, que también se recostaba en los centros para defender, Franco Baresi. La verdad que, bueno, sí, son cosas que quedan muy marcadas en la vida de un jugador de fútbol, en este caso en la historia de un club como el Verona. Sí, la verdad que no, el paso mío fue muy lindo, crecí muchísimo en lo personal. Crecí muchísimo, el hecho de ver otras cosas, se te abre la cabeza, independizar, de estar solo allá, prácticamente es como que siempre digo que te largan al circo romano, ¿no? Y ahí uno demuestra ya el carácter, el temperamento de cada uno y sale. Creo que el argentino siempre tiene ese plus con respecto a los otros, donde siempre pone el pecho y sale adelante, así que me sirvió muchísimo eso también. Totalmente, Víctor. Mira, escúchame, Víctor, vamos a hacer un corte y en el segundo bloque, porque tenemos muchas cosas para hablar todavía. Me contás de Vélez Sarsfield, campeón de la Intercontinental, que ganaste todo con Bianchi, con Chilavert, un equipazo con Roberto Trota. Pero en el segundo bloque me contás todo eso, ¿puede ser? Dale, Víctor. Gracias, Víctor. Transporte público. En el marco de la declaración de emergencia del transporte público de pasajeros establecida por el Consejo de Representantes y la caducidad del contrato de concesión a la empresa Transporte Autobuses Santa Fe SRL, el intendente Daniel Gómez Gesteira anunció la autorización a las empresas Emprendimientos SRL, Fonobús y Carcor SRL para la prestación excepcional y precaria del servicio del transporte público de pasajeros a partir del 19 de septiembre. Primero el vecino, el servicio, pero también hay trabajadores que realizan la actividad de chofer, entre otros, y que tienen que haber una situación muy compleja, porque son choferes de Carlos Paz, con familias de Carlos Paz, y esa variable era una cuestión que debíamos analizar e intentar contener a los efectos también de que esto sea una situación o una resolución completa. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¿Por qué tener que elegir? ¿El vértigo o la calma? ¿Los amigos o la familia? ¿Por qué tener que elegir cuando podés tenerlo todo? Elegí 1000 lugares en un lugar. Embalse de Calamuchita. Segundo bloque de Líderes en Acción, seguimos hablando con Víctor Hugo Sotomayor. Víctor, contanos un poquito. Verona, tuviste un paso fugaz por Suiza y llegaste a Vélez. ¿Cómo llegaste a Vélez Sarsfield? Después del paso mío por Suiza, me llama Racing de Avellaneda para ir a jugar. Vuelvo al país, no termino cerrando el contrato con la gente de Racing de Avellaneda. De hecho, entrené 15 días con ellos, pero no cerramos el acuerdo económico. Y aparece Vélez en el camino, donde el técnico era Eduardo Luján Manera. Y justo en ese campeonato se había ido Oscar Ruggeri, a la Ancona de Italia se había ido Oscar.
y quedó vacante la posición de marcador central. Así que urgente me llaman y me pongo a tono con la gente de Vélez y cerramos el acuerdo y de pronto me encuentro entrenando en Vélez Sarsfield. Así que ahí empezó la historia mía con el club de Liniers. 6 meses donde no nos va bien con Eduardo Luján Manera. Yo venía prácticamente de 2 meses de vacaciones, no había hecho pretemporada y no nos fue bien futbolísticamente. Nos vamos de vacaciones y en el 93 aparece, eso fue a mediados del 92 cuando llego a Vélez, 6 meses, en el 93 llega Carlos Bianchi a Vélez y ahí comienza toda la historia del club de Vélez Sarsfield, ¿no? Ajá. Contanos un poquito, saliste campeón del torneo local, jugaste la Copa Libertadores y llegaste a jugar la Intercontinental, donde te encontrás de nuevo, mirá la casualidad, ¿no? Del fútbol, de nuevo en el año 94, creo que fue con el Milan otra vez, en la gran final esa en Japón. Sí, nosotros arrancamos con Carlos, hicimos lo que sí, ese grupo hizo una pretemporada extraordinaria, creo que fue una de mis mejores pretemporadas que hice en mi carrera futbolística. Con el profe Santela, nos puso a todos bien físicamente y arrancamos un campeonato, un clausura 93 que nos encontramos punteros y salimos campeón. Después ingresamos a la Copa Libertadores con el grupo de la muerte, con Boca, Palmeiras y Cruzeiro y Vélez Sarsfield, donde Vélez Sarsfield era un poco, nadie lo conocía. Y nos encontramos clasificando primero en ese grupo con esos monstruos que con una historia copera impresionante, y de ahí nos la empezamos a creer, con creo que un equipo, siempre digo, más allá de lo futbolístico, un equipo de hombres, de un carácter tremendo. Ese equipo tenía un carácter impresionante, con jugadores de mucho temperamento, como Chilaver, Roberto Trota, el Negro Gómez, y después jugadores que metían, que jugaban, el Turco Asal, Turo Flores, Baceda. Era un equipo, la verdad, que todo lo que tenía que reunir un equipo, ese equipo lo tenía. De pronto nos encontramos jugando una final que no estaba en los planes nuestros, porque creo que no nos imaginamos nunca poder jugar la final. Y de repente nos encontramos en San Pablo jugando una final, salimos campeón, no lo podíamos creer, y fue todo yo siempre digo, cuando se alinean los planetas, ese año se alinearon todos los planetas porque nos salían todas. Y después vamos a Japón a jugar la Intercontinental, que hoy es el Mundial de Clubes. En esa época era un solo partido. Nos toca con el campeón de la Champions, que era el Milan de esa época. Era tremendo, era devastador, como el Barcelona, como el Manchester City. En esa época el fútbol italiano era hoy la Premier League, estaban todos los mejores ahí. Salvo yo, siempre vi que salvo yo, pero estaban todos los mejores ahí. Yo los había enfrentado ya en Italia a ese equipo y era un equipo impresionante. Teníamos Costa Curta, Maldini, Baresi, jugaba Donadoni, jugaba Albertini. No, era una cosa increíble. Pero bueno, nosotros con un grupo de gente humilde, de héroes, siempre digo, y con un comandante como Carlos Bianchi, donde siempre nos metió en la cabeza de que el partido son 11 contra 11, más allá de la chapa de enfrente, es un solo partido, también el rival se puede levantar en ese día mal, y bueno, sucedió eso, se equivocaron y nosotros pudimos embocarla y después aguantar, y por momentos jugamos bien, por momentos lo sufrimos, pero bueno. Como se juega una final, Víctor, como se juega una final, como tiene que ser. Como tiene que ser, sí. Ese equipo estaba preparado para vivir esos momentos, siempre digo, de jugar bien y de sufrir. La verdad que no era que vos decías, el adversario te avasallaba y temblábamos. Ese equipo estaba acostumbrado a esa forma también de defender. Es un equipo, la verdad, que impresionante. Y nos encontramos campeón del mundo, que había arrancado al principio con una pretemporada y ganando campeonato local, Libertadores y Intercontinental. La verdad que fue impresionante. Y siempre digo que ese grupo de jugadores fue
más allá de lo futbolístico, como dije anteriormente, era un equipo de hombres que donde ibas ponía el pecho y comandado por un líder como Carlos Bianchi, que está dentro de si no es el mejor, creo que está entre los mejores técnicos que me tocó en mi carrera futbolística. ¿Cuántos años tuviste, Víctor, en Vélez Sarsfield? Estuvimos casi 8 años. 8 años. Sí, sí, después ganamos todo lo que se nos cruzaba, ganamos 3 campeonatos más, una Supercopa, en esa época era Supercopa, hoy es la Sudamericana, otros títulos, bueno, después son copas que viste, todo comercial, que arregla como la Super, sería la Super, no, hoy sería la Copa del campeón de Libertadores con la Sudamericana, que sería la Recopa. ¿Por qué te alejaste tantos años del fútbol? ¿Tenés ganas de volver de nuevo? Sé que último tiempo estuviste en Jujuy, pero tuviste más de 15 años sin... Sí, si bien uno nunca se va del fútbol porque siempre está ayornado, siempre está viendo fútbol, que es lo que uno siempre hizo en toda su vida, ¿no? Yo pensé que con Roberto Trotti siempre decíamos que íbamos a ser la dupla central, vamos a una dupla de técnica, y Roberto no largaba el fútbol, seguía robando. Yo me retiré joven a los 33 años, Roberto creo que 3-4 años más tarde, y fue pasando el tiempo, yo me fui quedando en mi casa, recuperé mucho el tema de la familia, porque lo nuestro, viste, el futbolista está siempre afuera. Vi crecer a mi segundo hijo, a mi primer hijo nunca lo vi prácticamente, porque nació justo en la época de Vélez Sarsfield y nosotros vivimos concentrados, era domingo, miércoles, domingo vivimos concentrados. Y al segundo hijo mío lo pude disfrutar con el retiro mío. Así que siempre digo que yo lo cargo hasta el día de hoy tiene 19 años, y le digo, en esa época vos eras un perrito, le digo, yo te silbaba y te subí arriba del auto y nos íbamos a tomar un café los dos. ¿Me entendés? Cosas que con el más grande nunca lo habíamos hecho, porque no estaba nunca en casa, y la verdad que mi señora me tengo que sacar el sombrero porque los crió de una manera, así como me criaron a mi vieja y la criaron a ella, creo que salieron igual a nosotros, así que con un respeto, con una educación, eso es lo más lindo. Así que después puse el emprendimiento privado mío, que en unas canchitas de fútbol de césped sintético, y habíamos hecho una inversión importante y no daba para dejarla. Así que me aboqué a esto y después a un salón de fiestas, de eventos, y bueno, ya medio como que el fútbol lo vi ya de hincha, así que de repente me llama Marcelo Herrera, que fuimos compañeros en Vélez, a Jujuy, y el año pasado fui, y bueno, los últimos 4 partidos nos hablamos del descenso y arrancó el campeonato nuevo el pasado. Estuvimos un año en Jujuy, justo antes de la pandemia nos fuimos porque nos se dieron un par de resultados y nosotros vivimos de resultados, los técnicos. Así que pero fue una experiencia maravillosa, conocí una gente impresionante al norte, y la verdad que y de hecho, bueno, me picó el bichito de empezar a dirigir, y ahora seguimos ligados al fútbol, a ver qué pasa cuando pase todo esto. Así que, pero la idea siempre es ligado al fútbol. Qué bueno, Víctor, qué bueno. Escúchame, Víctor, para cerrar, agradecerte, por supuesto, por haber permitido entrar a tu casa, a tu complejo, poder conversar de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. ¿Qué mensaje les darías a los niños, a los jóvenes, después de tanta experiencia que tenés vos y tu trayectoria? Yo siempre digo, hay 2 cositas que me marcaron siempre. Uno, cuando ya se retira, hace un poco un replanteo de todo, ¿no? Y hay 2 cosas por las que creo que llegué a Primera División. Una, que no falté nunca en entrenamiento. Bien. Y otra, que es un mensaje importante, más sobre todo para los chicos, no para los chicos, sino para los padres. Yo siempre tuve, mi viejo, siempre lo cuento esto, mi viejo fue fundamental, más allá de que no teníamos diálogo, fue fundamental en la parte de fútbol, en lo futbolístico para mí. Porque mi viejo cumplía la función de papá en llevarme los días del partido y nunca se metió en la parte futbolística. Él me llevaba, me dejaba, se ponía solo en una tribuna, miraba el partido, me pasaba a buscar, después nos bañábamos y nos íbamos a casa. Nunca hablábamos de fútbol, nunca
nunca me presionó en nada. Me dejó hacer siempre lo que quise, en el buen sentido, ¿no? Sí. En lo futbolístico, él me apoyó siempre, me llevaba, me traía, que es la función del papá. Totalmente. Nunca se metió. Eso creo que es un mensaje importante, sobre todo para los padres, ¿no? Que por ahí siempre creen que su hijo va a ser el salvador. Yo siempre digo que siempre son jugadores frustrados los padres, ¿no? Porque lo que ellos no pudieron hacer como de chico, no pudieron llegar a primera división, le ponen toda la presión al pibe, le ponen una mochila de presión para que el pibe sea jugador de fútbol. Y el pibe va a hacer lo que él quiera. Totalmente. Va a llegar a ser, si va a llegar a ser jugador porque él quiere, y si no va a ser, porque se va a dirigir, va a elegir una carrera universitaria, va a hacer lo que el pibe realmente quiera. Por eso siempre digo a los padres que no ejerzan presión sobre los chicos, que ellos van a disfrutar, van a divertirse a una cancha de fútbol. Entonces eso es fundamental. Son las dos cosas que creo que por eso llegué a primera división. Y la otra, que nunca falté un entrenamiento, eso es real. Y nunca, siempre digo que en el camino hay un montón de piedras, aunque parezca que el objetivo está lejos, pero siempre está cerca. Siempre creo que depende siempre de uno la actitud. Bien, Víctor, excelente mensaje. Gracias otra vez por haber compartido este momento con nosotros. Y bueno, seguramente, no sé, en cualquier momento nos estaremos viendo, o en tu predio, o en alguna reunión con los chicos de Racing. Nosotros nos juntamos todavía con los de la 70. Y sé que también hacen algunas reuniones con el grupo general de Racing, así que no faltará oportunidad para compartir un asado o algún partidito de fútbol ahí entre los amigos, entre los ex compañeros de fútbol. Seguramente, Víctor. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Así es. Y no hablábamos, y la verdad me da mucho placer verte, que estás bien, y seguramente estamos acá cerquita, así que yo estuve acá en Mendiolaza y siempre me tocó, voy de visitante para allá, siempre me gusta ir de visitante, así que voy para allá. Acá siempre las puertas abiertas, Víctor, siempre la puerta, tengo el mejor recuerdo tuyo, así que gracias una vez más por el tiempo. Gracias a vos y a todos ustedes. Un abrazo grande y un saludo a toda la gente ahí de la zona. Gracias, Víctor. Bueno, hoy hemos llegado al cierre de una edición más de Líderes en Acción. Nos encontramos el próximo fin de semana.